Señora secretaria, cuenta. Sí, Presidenta, tenemos cuenta, se han recibido algunas comunicaciones. La primera es un oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, número 3 de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2021, informa a la Comisión de Hacienda la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a recursos del subtítulo 31, su calendario de ejecución, en caso de ser pertinente, y su calendario de licitación. Por lo expuesto, la Corporación Nacional Forestal junta antecedentes que dan cuenta del proyecto de construcción de la guardería en el sector Paine Grande del Parque Nacional Torres del Paine. Este oficio se envió por correo a los integrantes de la comisión. Se recibió también una comunicación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la que solicitan una audiencia con los integrantes de la comisión a fin de exponer el tema presupuestario que los aqueja y las posibles consecuencias en caso de no tomarse las medidas correspondientes. Señalan que la idea es prevenir alguna afectación a la seguridad aérea o a la continuidad de los servicios. El Consejo Fiscal Autónomo hizo llegar un informe relativo al fortalecimiento de la regla fiscal, documento que se envió por correo a los miembros de la comisión. Y finalmente, de la Federación Nacional Coordinadora de Bases de la Salud Pública, FENACOR, llegó una comunicación en que señalan que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 21.306, el ajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, que establece que el Ministerio de Hacienda, a más tardar el 31 de marzo de 2021, informará la forma en la cual se otorgará el bono especial de emergencia sanitaria COVID-19 al personal que indica. Esa es la cuenta, Presidenta. Ok, Sole, le damos la bienvenida a la subsecretaria Pamela Gidi, que la veo ahí en la pantalla. Y a no sé quién la acompaña, subsecretaria, muy buenos días. No la escuchamos. No sé si estará puesto el audífono. Ahí sí. Suele pasar eso, subsecretaria. No. Ahí sí o no. Hola, subse. Ahí sí, ahí sí. ¿Nos escucha? Perfecto, yo por mi lado, perfecto. Ok. Bueno, la comisión hoy día se citó para ver el proyecto de ley que nos solicitaron la mesa, producto de un acuerdo, entiendo, con el Ejecutivo, no estoy clara, sobre el tema de Internet en servicios como servicio público, y entiendo la subsecretaria va a exponer sobre esta materia y luego damos la palabra al resto de los miembros de la comisión. Medio, Presidenta, primero decir que, bueno, saludar este proyecto para nosotros es muy importante. La conectividad hoy día no tengo que explicarlo yo, ha elevado su importancia como necesidad básica de todos, especialmente en pandemia, y hemos visto grandes diferencias que existen hoy día entre los que sí pueden seguir conectados y hacer su vida cercana, comillas, a la normal, pueden seguir trabajando, estudiando, haciendo trámites, etcétera, y los que no pueden. Es por eso que obviamente este proyecto para nosotros es de tremenda importancia. Para nosotros telecomunicaciones, para mí es lo más relevante, pero sin duda este momento de pandemia ayuda a que todos como gobierno y en el Congreso también nos enfoquemos a trabajar en conjunto para encontrar una mejor solución que pueda satisfacer a la gran población hoy día que ha estado tradicionalmente por décadas sin conexión. Yo sí quiero partir haciendo una salvedad, Presidenta. Nosotros fuimos informados de a la mañana que tenía que estar acá. Luego yo voy a hacer un pequeño resumen, los principales focos de la ley, del proyecto de ley, pero me gustaría entender bien las preocupaciones de la Comisión de Hacienda, de modo de poder prepararme mejor y venir con más foco específicamente las dudas que aquí se generan. En concreto, el proyecto despachado por la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones
tuvo varias sesiones de extenso debate y principalmente podría resumirlo en tres ejes. Primero es en principios que deben seguirse en la explotación de servicios de telecomunicaciones. Nuevo inciso específicamente al artículo 4, y dicho una ley de telecomunicaciones data de 1982, o sea, incluso cuando no existía Internet como tal, y hemos tenido que navegar creativamente, pero claramente la importancia de en aquel minuto de las telecomunicaciones no es el mismo ahora que tenemos ya 55 millones de contratos de telecomunicaciones, y de los cuales son más de 28 solamente en Internet fijo y móvil. Después, ahí se incluye entonces la denominación de servicio público de telecomunicaciones para el servicio específico de acceso a Internet. Además, el segundo eje es un nuevo régimen de aprovechamiento de bienes fiscales nacionales de uso público y además de uso público, y aquellos que forman parte de concesión, de alguna concesión de servicio público, que es la modificación del artículo 18 y 19, y para qué, justamente para facilitar el despliegue de telecomunicaciones, infraestructura de telecomunicaciones, para que el beneficio de la conectividad llegue a todos. Y después también es importante un tema que tiene que ver con la obligación de dar 6 meses para que el concesionario del operador de telecomunicaciones deba entregar el servicio en esa zona específica entregada al operador. Y además, también la Comisión aprobó un artículo 28 de bis, si era ese el número, nuevo, que incorpora la expresión de una facultad del presidente de la República para incorporar por medio de una glosa en la ley de presupuestos con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, subsidio para el pago de las cuentas de servicio de Internet a las familias más vulnerables, de acuerdo al registro social de hogares. Es importante decir que nuestra ley, la ley que crea el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, hoy día como está escrito, solamente permite subsidios de infraestructura, es decir, para poder entregar subsidio a la demanda para aquellos grupos vulnerables, que de hecho ya lo tenemos cuantificado más o menos en nuestra subsecretaría, cuánto sería según cómo pudiésemos entregar o planificar un registro de tal manera. Es algo que hoy día, como está escrita la ley del Fondo de Telecomunicaciones, requiere una modificación legal. Esos son como los principales ejes, Presidenta, a grosso modo, y como le decía, desde que nos avisamos hoy día en la mañana, me gustaría poder entender más de la proposición de la Comisión, o si quisiera ahondar en algún tema específico. Ok, subsecretaria, yo entiendo que lo que le corresponde a esta comisión, se lo acabo de mandar a mis colegas en el WhatsApp, es ver el artículo 28 de bis nuevo. Eso es lo que le compete a la comisión, ¿ya? Y que tiene que ver, y dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, anualmente el presidente de la República, durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto del sector público y a través de la presentación de la respectiva glosa presupuestaria, podrá habilitar a que con cargo de los recursos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones se disponga de un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet de un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables de nuestro país, de acuerdo a lo consignado en el Registro Social de Hogares u otro instrumento idóneo que al efecto establezca. Yo entiendo que eso es, secretario, usted me corrige lo que debiera ver la comisión. Efectivamente, es solamente esa disposición, ese numeral del artículo único, el que corresponde a la competencia de la Comisión de Hacienda. Perfecto. Senador Coloma y senador Lagos. Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a la subsecretaria y a su equipo. A ver, efectivamente, y comprenderla perfectamente. Esto les tocó de improviso, por así decirlo, llegó muy a última hora. También nosotros fuimos convocados a última hora. Entiendo que la sala resolvió, o sea, no entiendo, la sala resolvió ver este tema en la semana. Ya había una norma de Comisión de Hacienda que requería este conocimiento, así que entendemos las urgencias mutuas y probablemente para usted más rápida que nosotros. Lo que yo quiero agregar, Presidente, que una cosa es lo que nosotros tengamos que votar, que efectivamente es un tema bastante menor, en el sentido de dar una especie de facultad o de decir que se va a incorporar, pero ya que
cuando las cosas pasan por alguna comisión, y en este caso Hacienda, a mí me gustaría, por la magnitud de este proyecto, o por lo menos la importancia que se le está dando, conocer un poquito más, digamos, pues, qué es lo que se busca. Yo probablemente, si usted me dice qué es lo que, dentro de los 3 temas más importantes del futuro de Chile, cualquiera sea la óptica, va a ser el acceso a Internet, si este efectivamente va a ser un derecho, ya que estamos en la lógica de constitución casi constitucional, voy a plantearlo en esa forma, digamos, no es lo que se está diciendo acá, pero generar un derecho muy importante, un derecho con un estatus que no tenía, por un objetivo que me parece fundamental. Hoy día probablemente, si usted plantea dentro de las cosas que son necesarias de innovar, hoy día más importante que otros derechos que sí están consagrados en la norma constitucional es el derecho no sé, a comunicarse, a tener internet. Uno ve que todo el Estado va hacia allá, todas las decisiones se toman en esa óptica, y lo que este proyecto, yo supongo, plantea es la posibilidad de que cualquiera sea cualquiera sea el lugar donde esté un chileno, poder tener acceso a un beneficio tal como a un chileno se le puede garantizar el derecho a la educación. Voy a situarlo en eso como lógica. Bueno, también tiene que haber, si no colocamos de alguna manera, no relevamos el tema de comunicación, y específicamente Internet, que es lo que es más relevante, a una categoría superior, bueno, quiere decir que nos estamos quedando definitivamente atrás. Entonces yo lo encuentro muy atractivo esto de instalarlo. No sé si está bien resuelto, y eso es lo que quería conocer un poquito su visión. Yo he estado leyendo, su secretario, algunas cosas tanto internas como de afuera. Este es un tema que se discute, si lo que hay que hacer, qué es lo que es generar estructura o infraestructura. Otros dicen que la infraestructura cambia todos los meses, todos los años. ¿Qué saca usted con hacer una infraestructura que no le va a durar? Lo importante es que asegure de otra forma que ese acceso esté garantizado. Entonces, ese era un poquito lo que yo quería conocer del subsecretario, o sea, el concepto general, porque yo sé que lo nuestro es bien parcial, pero tampoco se trata de conocer como tangencialmente algo sin hacerse cargo por lo menos de conocerlo. Yo sé que no vamos a votar, porque ya lo votó la Comisión de Transporte el resto, pero sí creo que es importante para nosotros conocer un poco cuáles son los de duda son las más importantes que se puede resolver hoy día en Chile. Eso era, presidente, lo que quería agregar ya que ella hizo una pregunta que me pareció muy razonable. O sea, más que el tema del subsidio, dónde instalarlo, es qué es lo que estamos hablando, digamos, y en esa lógica ver qué podemos adicionalmente nosotros hacer de esta norma. Eso es. Súper claro, senador Coloma, gracias. Senador Lagos Weber. Sí, gracias, presidenta. No había pedido la palabra, estaba así como saludando que me había incorporado, pero dicho eso, me parece súper pertinente lo que ha señalado el senador Coloma, lo que empecé a escuchar me parece de su parte, presidenta, porque el solo título del proyecto de ley genera mucha expectativa. Entonces, la verdad que uno por uno, ya por mínima responsabilidad saber qué proyecto se trata, más allá de que nuestra competencia en esta materia es una o dos normas en concreto y tal vez no fundamentales, pero sí conocer el contenido del proyecto. Eso lo hemos hecho siempre, y entendiendo que se puso sobre tabla a última hora por diversas consideraciones, pues yo creo que no está de más conocer un vistazo general, porque esto de hablar de reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, ¿qué significa? ¿Ah? Si es que más encima no está asociado a financiamiento, si esto es algo, es un deseo, pero no tiene, lo digo con mucho respeto, también no tiene mucha sustancia atrás, es algo que se está pensando para el mediano plazo, no sé, la verdad que conocer un poco más en detalle qué estamos hablando, para ser bien franco, más allá de votar nuestra indicación, en la medida que se pueda y que no nos tope con tal vez extender demasiado la sesión si es que hay otros compromisos, digamos, de otras comisiones, pero eso, Gracias. es tremendamente relevante este tema. Gracias. Gracias, senador Lagos Weber. No sé si hay alguien que quiera, antes de dar la palabra nuevamente, senador Montes. No, micrófono, senador, no se le escucha. Entiendo de que hay que resolver ahora. Yo tendría que meterme mucho más en el proyecto. Primero quiero saludar a la subsecretaria y saludar también a don José Huerta Estrada, que hace tiempo no lo teníamos por acá. Antes lo teníamos en la mañana y en la tarde. Ahora ya
gusta menos. Y a Romina no la conocía, pero saludos también. No, a mí el Fondo de las Telecomunicaciones, que fue una muy buena idea de hace mucho tiempo, que estuvo dentro del tema de unos cambios dentro del sector, y que además fue Juan Carlos Latorre el principal promotor de este fondo. Han pasado hartos años, ¿eh? Y yo la verdad que creo que así, por la información que uno tiene, que ha sido muy potente en zonas rurales. En zonas urbanas se siente poco. O sea, yo les pregunto a ustedes qué pasa en Bajos de Mena y por qué Bajos de Mena tiene la situación que tiene en comunicaciones. Es de una precariedad realmente muy, muy fuerte. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque compartiendo la pregunta de las inquietudes de tanto el senador Coloma como el senador Lago, el diseño de un sistema de subsidio no es solo individual. O sea, aquí debe o fortalecer el Fondo de las Telecomunicaciones, pero hay que asegurar coberturas territoriales. En muchos casos la gente está en condiciones, pero no hay. Y estoy hablando de Santiago, no estoy hablando de zonas rurales. Entonces me gustaría saber qué está pensando el ministerio, porque sí que es servicio público y no está asegurado en esos barrios. En el caso específico de Bajos de Mena hay un cerro, ¿no es cierto? Hay un cerro ahí. Y desde ese cerro hay varios estudios que seguramente ustedes conocen, que indica que poniendo retransmisores arriba de ese cerro se puede cubrir el conjunto de Bajos de Mena. El problema es que no sé si eso ya se ha hecho ahora último, pero no ha ocurrido, ha habido harta iniciativa. Pongo este ejemplo porque hay otra sesión. En Gabriela Poniente, por ejemplo, lo que yo sé, llegando a Américo Vespucio, también es Puente Alto, llegando también a Américo Vespucio ahí, no, al acceso sur, perdón, ahí se diluye completamente la señal. ¿Por qué? No lo sé. Pero las familias de ahí, las familias de la población Primero de Mayo, todas las poblaciones de ese sector no tienen una calidad de conexión elemental. Entonces me gustaría combinar lo de barrio, lo de sectores con lo individual, porque creo que también debe haber un cierto apoyo mayor a barrio, a zona. Esto que yo digo para Santiago debe estar en todo el país igual y me gustaría saber qué es lo que ocurre al respecto. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Montes. Senador García. ¿No? Gracias, Presidenta, ya que usted me ofrece la palabra, saludar a la subsecretaria, a don José Huerta, a Romina, y a ver, un poco de lo general a lo particular. Yo siento, subsecretaria, usted sabe, yo represento a la región de la Araucanía, que en general los servicios de telecomunicaciones han deteriorado mucho su calidad. O sea, cada vez es más frecuente, fíjese que nosotros mismos en nuestras propias comunicaciones, en el Senado, en las sesiones que tenemos, cada vez es más frecuente que se nos corten las transmisiones. Lo mismo nos ocurre con servicios de telefonía. De verdad que yo siento que, porque yo me imagino que el tema de fondo es que las compañías han tenido un aumento muy importante de los servicios, pero no ha estado acompañada de la inversión respectiva. Y por lo tanto, hay mucho más uso de estos medios, pero siempre con las mismas instalaciones, y eso produce recarga y finalmente produce corte y dificultades en los usuarios. Yo no sé si hay alguna encuesta de satisfacción usuaria, pero yo le aseguro que si la hubiera, las compañías, no puedo hablar por todas porque ni siquiera las conozco a todas, pero saldrían bastante mal paradas. No puede ser posible que a la salida de Temuco tengamos dificultades para comunicarnos. ¿Para qué decir ya cuando entramos a zonas más rurales? Así que, o sea, yo hago un llamado de atención respecto de la calidad de los servicios. Y respecto de este proyecto, bueno, yo creo que nadie puede negarse. Independiente que a mí me preocupa el texto que va a tener que votar la Comisión de Hacienda, porque en realidad con el texto o sin el texto no cambia nada, porque en realidad lo único que estamos diciendo es que el presidente podrá en la discusión de cada ley de presupuesto incorporar subsidios, pero puede hacerse. Lo puede hacer todos los días, lo puede hacer. Puede no hacerse.
Y es la típica solución que nosotros encontramos para después decir, es que nosotros lo pusimos en la ley, pero no se ha cumplido. Si es que en realidad en la ley no estamos poniendo nada, po. Nosotros somos de los que aprendimos de que la ley manda, prohíbe o permite. Y aquí el artículo que vamos a tener que votar no manda, no prohíbe, no permite, no hace nada. O sea, el proyecto lo podemos despachar con ese artículo o sin ese artículo y no cambia nada. Permite. En un hipotético. Permite en un hipotético supuesto. Pero permite cuando podrían ocurrir las cosas, pero aquí yo lo entiendo, empatizo con el senador García. Sí. ¿Ah? Esto queda más en el aire. Podríamos no hacerlo y da lo mismo. Sí, por lo menos. Nada obsta que el próximo ley de presupuesto el presidente podría, o el presidente que sea, o la presidenta, poner... Con ley o sin ley lo puede hacer. Claro, ya. Sí. ¿Puedo pedir la palabra de nuevo? Es que nos entusiasmamos ahora. Eso, sí. Muchas gracias. Senador, ¿puedo hablar yo y le doy después la palabra? Sí, por supuesto. Gracias. A ver, subsecretaria, el tema formal de la comisión es el que le señalé yo, que tal como lo ha graficado muy bien el senador José García Ruminot, la verdad es que no importa mucho. Ya puede no estar, igual el presidente lo puede hacer. Y cuando uno mira los datos, la verdad es que son bien brutales. Yo supongo que esto lo conversaron ustedes en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Hay 55 comunas en nuestro país que poseen una conectividad menor al 1% de la población. Hay más de 160.000 habitantes que están en zonas de silencio, o sea, no tienen conexión. Hay regiones como la Araucanía, la Metropolitana, los Lagos, Valparaíso y Maule que tienen estos territorios de silencio. Y si nos comparamos con los países de la OECD, la verdad es que estamos muy, muy, muy lejos de tener conectividad y dar respuesta a los ciudadanos. De hecho, cuando uno lo ve en lo territorial, el 49,6% de la ruralidad tiene acceso a Internet y contra el 76% de la zona urbana. Y para qué decir lo que ocurre con sectores como la agricultura en comparación con oficinas u operadores de maquinaria. Y en el caso de la brecha digital en materia educacional, el 41% de la población sin educación formal tiene acceso a Internet. Y cuando uno lo mira en las regiones, la verdad es que esto es bien dramático. Entonces, la niñita desarrolla el techo de la casa, uno la puede replicar en las zonas del senador García Ruminot, en la zona del senador Lago, o en nuestra zona con el senador Coloma, en cerros, donde la gente tiene que ir a buscar si es que encuentra señal. Entonces, la pregunta, más que el subsidio, si se da o no se da, y además que el subsidio al pago de la cuenta, es si va a tener cuenta. O sea, si va a tener posibilidad de tener cuenta. Porque esto, tal como dice el senador García, da lo mismo que está aquí, y más grave aún es que aunque sea un imperativo para el presidente dar el subsidio, si no hay cuenta a la que subsidiar, la verdad es que da lo mismo. Y ese es el gran drama. Hemos permitido que se avance, digo hemos, todos, ya, que se avance en competencia entre las empresas, pero no en cobertura. Y ese es el gran drama. ¿Qué vamos a hacer para la cobertura? Y cuando uno mira lo que han hecho otros países, y esto a raíz de lo que decía el senador Coloma, en México, esto se consagra en la Constitución y dice el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. En Grecia se dispone el derecho de toda persona a participar de la sociedad de la información. En Francia hay un reconocimiento judicial del derecho a Internet como acceso fundamental. Costa Rica tomó esto del precedente francés y la Corte Suprema reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental. Y en Finlandia es el primer país del mundo en considerar Internet como un derecho universal de sus ciudadanos, tal como el teléfono fijo y el servicio postal. Actualmente el mínimo de conexión es de 2 megabytes por segundo, vale decir una super conexión. Y la pregunta es, ¿nos vamos a quedar tranquilos con los subsidios que ha demostrado la pandemia, que es el gran error, la focalización como política pública? Eso, subsecretaria y senador Lagos Weber, tienen la palabra. Sí, no, bien breve, es que la verdad que es bien importante conocer el contenido del proyecto,
la verdad, para saber qué estamos hablando cuando hablamos de un servicio básico de telecomunicaciones. Este es un proyecto antiguo, en todo caso, que viene de la administración anterior, entiendo, de la presidenta Bachelet. ¿Ya? Entonces, es un proyecto que apunta a la dirección correcta, si eso no está en discusión la orientación del proyecto. La pregunta es si tiene suficientes dientes detrás o robustez como para hacer un impacto. Yo no sé si este proyecto dice relación, porque no lo conozco, no estaba en la Comisión de Telecomunicaciones, dice relación con quién supervigila o fiscaliza que se cumplan los compromisos de las empresas de telecomunicaciones en términos de la capacidad de bajar y subir información a las redes, cómo está el tema de los reclamos, o sea, y cuánto hay de inversión pública en esto. O sea, todo eso es lo que quisiéramos saber, entendiendo que no es todo responsabilidad de esta actual administración, pero entre nosotros para no hacernos la idea de que vamos a solucionar algo, porque tal vez estamos generando un chasis nomás para que tal vez mañana, otro día, ¿ah? En otras circunstancias alguien ponga los recursos, ponga los subsidios que se requieren, haga la fiscalización adecuada. Pero eso quiero saber, que me despejen eso. ¿Qué estamos aprobando realmente? Eso, no molesto más. Gracias, senador Montes. Gracias, senador Lago. Es más bien una pregunta, porque yo creo que es muy importante democratizar, ampliar el uso en la familia, en todos lados. Pero yo lo que he visto en varios programas de reactivación en varios países, que una de las opciones que se ha tomado es entregarle internet gratuito a toda la pyme, a toda la pequeña empresa, como una forma de integrarlo al sistema. Entonces, me gustaría saber qué se ha pensado. ¿Qué se ha pensado al respecto? ¿Qué se está pensando acá al respecto? Porque esto no es solo un problema de subsidio a la demanda, aquí hay un problema de concepto de cómo mover a un sector que tiene un determinado nivel de desarrollo y que una de las cosas que les permitiría pasar a otro es tener un mejor vínculo con las redes y con todo. Y la segunda cosa, tal como está redactado el artículo, que imagino que es para eludir la inadmisibilidad que hubo en un comienzo, se dice que se autoriza para colgar un subsidio del Fondo de las Telecomunicaciones. ¿Es lo más razonable eso? Porque otra cosa, a partir de todos los comentarios que se han hecho acá, es de frentón mandatar a crear un programa de subsidio. ¿Ah? Pero aquí se le quita recursos al Fondo de Telecomunicaciones. Ustedes deben tener una evaluación del fondo, lo que ha significado y lo que no ha significado. Pero yo de la redacción entiendo que se dice permitir crear un subsidio a partir de este fondo. Puedo estar equivocado en la interpretación del artículo, pero me gustaría también claridad al respecto. ¿Alguien más o le damos la palabra? Una última cosa. Sí, senador Coloma. Presidente, aquí yo creo que están todas las planteas, esto es como un seminario, así que la subsecretaria tiene que hacer una explicación que va más allá del tema, pero en el fondo queremos saber cuál es el tema o problema que ustedes quieren resolver por este proyecto. Yo, por ejemplo, no quiero lanzar una discusión. Yo creo que quizás lo que más probablemente necesitamos aquí es un esfuerzo grande por focalizar exactamente o ultra focalizar en aquellos lugares que están más alejado, porque es verdad lo que dice el senador Monti, y eso es un ejemplo de una focalización, pero en el sector rural es mucho más dramático. El senador García lo plantea. O sea, no hay ni una posibilidad, que... Entonces a mí me gusta más una cosa bien focalizada, para que vea que antes de empezar ya podemos tener algún tipo de distancia, pero lo importante es ver lo que están pensando en esa amplitud de criterios. Así que eso es, presidente, que no hay una sola posición en eso. Lo importante, sabemos cuál es el problema, pero no cómo ustedes han visualizado la solución. Subsecretaria, tiene la palabra. No, estás muteada, subse. Estás con el micrófono apagado. En el enfoque de seminario, primero decir que efectivamente en Chile existen 4 tipos de brechas digitales. Y tenemos como gobierno y como Estado y como el Congreso y trabajando en estas 4 simultáneamente, y que son la primera, cuando hay brecha de infraestructura, cuando no hay, literalmente no hay los fierros para que la gente se pueda conectar, aunque tenga dinero para pagar la cuenta. Eso, después está la brecha de pago, que es lo que pasa en las grandes comunas o grandes barrios hoy día en las zonas urbanas, donde si bien hay algo de infraestructura, la infraestructura está en la siguiente cuadra, pero no me llega aquí que estoy en la cuadra al otro lado de la calle, es de pago, que las personas no tienen el dinero para pagar sus cuentas, y que estamos viendo ahora obviamente fuerte, y además está la brecha esta es la que un poquito quiere subsanar este proyecto a través de reforzar algo que efectivamente se podría hacer,
y buscar mecanismos a través de fondos para el MDS, porque efectivamente la ley hoy día el FDT no permite, como dije antes, poner fondos en demanda, y el FDT no es que se le vaya a dividir parte al sacar estos fondos. El FDT no tiene un presupuesto per se. El FDT lo único que tiene es que cuando hay proyectos autorizados, se genera una glosa específica para ese proyecto específico, por ejemplo, lo que fue el FOA, la fibra óptica austral, fibra óptica nacional, proyecto de conectividad para la educación, etcétera, pero es específico para eso. En este caso sería una glosa presupuestaria en el FDT específico para subsidio a la demanda. Ahora, igual es importante decir que las cifras de Chile de conectividad son tremendamente dolorosas y es una herencia de hace años. Decía ahí la presidenta, mostraba las cifras de otros países. Yo quiero decir que en Chile, lamentablemente por décadas, hemos dejado que la empresa privada sea la única que invierte en telecomunicaciones. De hecho, el promedio en LATAM es que 75% de las inversiones sean de las empresas privadas, 25% del Estado, en promedio, en las últimas décadas. En Chile, si lo miramos así, es 99% de las privadas y muy poco, menos de 1%, desde que se creó el FDT, producto de subsidio del Estado. Están así, para abrir una de magnitud, de todo lo que las contratos de licitación que se hace de infraestructura que ha generado el FDT, la historia del FDT en 30 años, el 75% lo hemos hecho en estos 3 años. Eso no es, obviamente me llena por un lado de orgullo por lo que estamos haciendo en concreto, pero por otro lado representa lo que estoy diciendo, lo poco que el Estado ha asignado fondos para solucionar temas donde la industria es en rojo, porque son por temas no funciona, y debiese entonces el Estado ahí entrar donde no funciona el mercado. Este proyecto de ley, que como se dijo ahí, viene en el nombre al menos, viene de algo de la presidenta Bachelet, el gobierno 2, busca apuntar a una de las múltiples ayudas que pudiese haber en términos de compartir infraestructura y quizás inclusive la demanda, pero la verdad que creo que el nombre es bien ambicioso para lo que el proyecto realmente se enfoca a solucionar. Efectivamente, creo que como Estado de Chile debemos preocuparnos de que en el corto, mediano y largo plazo invirtamos más en la conectividad de Chile, porque la conectividad no es ya un tema de telecomunicaciones, sino que es un tema que es educación, que es desarrollo de tu pyme, que es todos los servicios, poder seguir trabajando, etc. O sea, es todo, no es invertir en un sector específico, sino que es ayudar a la economía completa y además nivelar la cancha y terminar con desigualdad digital, que va a ser muy dolorosa si seguimos no invirtiendo como Estado en ese. Es importante también decir, con el senador Lagos decía, ¿y quién va a fiscalizar eso? Contarle que estamos justamente reviviendo un proyecto, ya que tratando de fortalecer un proyecto telecomunicación, además de las brechas que le decía, además de las brechas de infraestructura, brechas de calidad, la conectividad, porque una conectividad de teléfono móvil no es lo mismo que las personas que tienen internet fija, y para ponerlo en la dimensión, en un tráfico de internet fijo en el hogar en promedio se trafican 430 gigabytes al mes, en un teléfono en promedio 13. O sea, claramente si queremos tener los niños consumiendo contenido educacional para estudiar, necesitan una conexión fija. Lo mismo si queremos trabajar, necesitamos una conexión fija. Ya, pero además tiene la brecha de que seamos capaces, que haya un regulador que sea capaz de ir a fiscalizar, y desde ahí el presupuesto de fiscalización para una industria de 55 millones de contratos, y además donde ni siquiera hay una superintendencia de telecomunicaciones. Somos el único sector regulado en Chile que no tiene superintendencia, que haga reforzar lo que dice el senador Lago y que salga a fiscalizar y que tenga las multas apropiadas para poder castigar cuando esa infraestructura que haya esté entregando el servicio que corresponde. Hasta ahí estamos en nuestra comisión del Senado tratando de revivir este proyecto que viene del gobierno de Piñera 1, y ojalá llegue a pronto acuerdo, porque de hecho somos el único país OCDE que no tiene esto, somos el único país en Latinoamérica que no tiene también un regulador separado, y efectivamente para mejorar la conectividad en Chile también se requiere
que vaya fiscalizando y que tenga la capacidad de fiscalizando que esa conectividad comprometida así sea. Y efectivamente, como se decía al principio, la calidad de las telecomunicaciones ha ido mejorando nuestra conectividad. Antes una antena de 3G era suficiente para lo que ocupamos en internet en el teléfono, ahora con contenido audiovisual y todos los múltiples dispositivos que existen en un hogar, 12, 14 por hogar, necesita la última generación de tecnología para poder hacerse cargo de eso. Y decíamos ahí también algunas líneas que han sido escritas en constituciones, como la de México, como Costa Rica. Si bien es necesario poner algo, tenemos que evaluar, obviamente tenemos que fortalecer nuestra obligación, no solamente porque esté escrito como en México, que si bien está en la Constitución, tiene conectividad aún peor y bastante peor que la que tenemos en Chile. Entonces, nuevamente tenemos que ir trabajando en múltiples aristas para solucionar el tema de la conectividad. Creo que este proyecto, si bien no es como un proyecto de la Comisión Parlamentaria, no se incluyó bastante la arista que nosotros como Ejecutivo nos hubiera gustado incluir. Es un proyecto en una dirección correcta que va a mejorar en algo, pero no se le pudiese decir que con esto vamos a solucionar el problema de brecha digital que existe en Chile, porque no sería razonable ni es lo que el proyecto hoy día, como está escrito, persigue. Eso, presidente. Senador Lagos. Sí, no, yo le agradezco a la subsecretaria porque fue bien transparente en el sentido de entendiendo que le importa el proyecto de tratar de no sobrevender el impacto que esto puede tener o los alcances del mismo. Creo que en eso tuvo éxito, conmigo logró pleno éxito, porque me queda claro que el proyecto, como digo, apunta a la dirección correcta, pero parece que tiene muchas cosas que no están acá en el proyecto. Es más, yo me animé a tomar la palabra nuevamente porque de hecho a su secretaria, la presidenta dice, estamos tratando de revivir la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, imagínate, del Senado, estamos tratando de revivir el Senado un proyecto que no me acuerdo qué hacía. Entonces yo le digo, cuando alguien dice estoy tratando de revivir un proyecto, es porque parece que está re difícil revivir algo, porque no sé si no hay una falta de voluntad o no están los recursos para la magnitud de lo que se requiere, ¿me explico? Entonces yo siento que este proyecto, si no se logra revivir otro proyecto, con más empeño que le ponga a la subsecretaria, si no hay una decisión mayor acá, no vamos a avanzar, realmente. Entonces, yo no sé si, yo no me voy a poner a aprobar este proyecto, pero no sé si es un proyecto, le digo así, que uno quisiera, después de aprobado la Comisión de Hacienda hoy día, que uno pusiera entonces en su Facebook o en Twitter o en las redes sociales, hemos aprobado el proyecto, y le pongo el pomposo título que tiene, porque voy a generar expectativas que no hay, ¿entiende? Entonces, ahí yo empatizo nuevamente con mi senador García. En resumen, ¿qué es lo que es un, no sé, como un marco? No sé lo cuál es el alcance real del proyecto. Gracias. Presidente. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo le agradezco la explicación, que creo que fue bien franca, bien directa la subsecretaria. Entonces yo, en una lógica de no sé, de racionamiento secuencial, uno ¿qué podría esperar? Suponiendo que, por lo que yo entiendo, por lo que lo leí, esto, claro, es una parte de un proceso mucho más grande que algo ayuda, sí, o sea, mejor que esto haya o no haya. Me gustaría saber si usted pudiera, no sé, pues, mentes que no son, no sé, pues no son expertas en la materia, de qué otras cosas deberían sucederse en los próximos meses para que podamos decir y podamos titular con pomposidad, como dice el senador Lago, digamos, algo tan importante como entender de que estamos logrando que el Internet o la comunicación sea asequible a todos, que eso es lo que importa al final, digamos, tanto en su cantidad, para que sea hasta el último rincón, como en su calidad, que también no haya, o sea, haya opciones de tener buen esquema. Usted algo lo planteó al principio, digamos, cuando uno habla de esto, habla de muchas cosas. ¿Habla de qué? Habla de alcance, habla de calidad, habla de datos telefónicos, habla de datos para efectos fijos, está hablando de muchas cosas. Entonces, no sé si, para efecto de ilustrarnos, si fuera de esto, ¿qué otra cosa
o qué otras están ustedes percibiendo como necesarias para poder a lo menos entender que uno va bien encaminado y que ojalá puedan resolverse para poder tener algo concreto? Y es cierto lo que hizo usted, y me pareció muy oportuno. O sea, estas cosas tampoco son porque aparezca o no aparezca en la Constitución, digamos. Si uno dice el derecho a... He estado leyendo, igual que muchos de ustedes, las constituciones de otros países y la poesía de algunas es maravillosa. El problema es que la capacidad de respuesta es poco, pero me gustaría saber, en el caso nuestro, qué otros proyectos o qué otros complementos deberían venir luego, si es que queremos cumplir con este objetivo de que este tipo de acceso sea potente, llegue a lugares que no llega y sea de calidad. Gracias, senador Lagos. Subsecretaria. Senador Montes, perdón, senador Coloma. ¿No estamos pareciendo mucho, presidente? La barba. Senador Montes. Oye, pero no ponga Lago en esa situación. Es que Lago no está tan confundido. Bueno, no, pero yo lo que quiero es decirle a la subsecretaria y preguntar de nuevo, porque lo que está preguntando el senador Coloma, que a mí me parece muy, muy pertinente, que viene después, tiene que ver con un enfoque más de toda la sociedad. Yo quiero reiterar que yo lo que he visto en el debate europeo son de nivel a otro nivel. En la reactivación, pensando en la reactivación, el problema de las empresas productivas de bienes o servicios y el Internet ha pasado a ser un factor estimulante y una forma de modernizarla. En nuestra pyme, que está en el nivel que está, creo que eso es fundamental. Entonces, no sé si está eso más elaborado. Respecto a los territorios, en segundo lugar, porque el tema de los subsidios a las personas está muy ligado a lo anterior. Aquí hace la sociedad en su conjunto, lo que dice el senador Coloma, qué hacen los territorios y a partir de eso el subsidio a las personas, porque si va a ser de acuerdo al registro social de hogar la verdad que a lo mejor nos vamos a meter en algo que termina siendo importante, pero como el subsidio al agua, o sea, que es bastante bajo. Entonces me gustaría saber el diseño. Y vuelvo a insistir, plantear esto asociado al fondo de las telecomunicaciones es entregar parte del fondo de las telecomunicaciones a un objetivo distinto al original. Ya, o sea, eso no es así, es adicional a. Me gustaría entender más cómo lo está concibiendo, porque no es lo que dice el artículo, como yo lo interpreto. Eso. Gracias, senador Montes. Antes de darle la palabra a la subsecretaria para agregar en la reflexión, subsecretaria, si uno tuviera que resumir por proyecto, ¿cómo se podría resumir? O sea, porque cuando uno se queda con el título, yo entiendo la risa de Carlos, cuando uno mira el título respecto de que Internet sea un servicio público, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿qué hace este proyecto que de verdad lo transforma en un servicio público? O la verdad es un buen, como decía, no sé si fue Juan Antonio o Pepe, o Lago, ahora sí, Ricardo, o es solo un bonito título. Un título interesante, está bien, pero no tiene carne de transparencia. La sustancia, eso. Carne, perdón, puede ser otra cosa, no puede ser carne. La que quieras. Subsecretaria. Señora Presidenta, primero aclarar que los servicios públicos es una denominación que se ocupa en telecomunicaciones, que es una categoría propia de la ley de telecomunicaciones, pero que en realidad no es el título que aquí se podría entender que puede ser como servicio, que estamos apuntando a ser un servicio esencial. Lo otro es, si usted me pregunta, una cosa que ayuda a este proyecto es que para que se cierre brecha digital de infraestructura, muchas veces las empresas lo que está sucediendo es que para que despliegue infraestructura en todas partes hay obstáculos. De obstáculos de dónde desplegar los costos de ese despliegue, y aquí este proyecto de ley lo que sí hace es justamente facilitar bienes nacionales o lugares de otras concesiones de servicios de públicas para que faciliten que las empresas de telecomunicaciones desplieguen infraestructura para que pueda haber conectividad. Eso, a mi juicio,
es el gran aporte de este proyecto. En relación al senador Montes, pues, senador, no tenemos en Subtel, lamentablemente, si no lo hubiera ocupado en comprar en la pandemia ahora, poder conectar a los niños, no existe un presupuesto del FDT per se, no tenemos presupuesto. Lo que tenemos es glosas específicas para proyectos específicos. Y cuando termina este proyecto de generación de infraestructura, tampoco hay OPEX de esos proyectos, sino que se pone dinero para que se construya una infraestructura y después desaparece. Incluso esa línea desaparece de nuestro FDT. No es que con este proyecto, al crear fondos para subsidiar la demanda, se le vaya a quitar algo al FDT, sino que lo que está diciendo es que se le va a agregar la capacidad de que tenga una línea que hable subsidio a la demanda, porque hoy día, como está creado el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, no puede invertir en proyectos ni de inversión ni de proyectos de subsidio a la demanda, sino que solo de infraestructura. Entonces, con esta posibilidad, con este artículo, es darle la posibilidad, si el Estado sí lo requiere. Ahora, a mí se dijo también, se preguntó, ¿qué requerimos hacer para cerrar brecha digital? Bueno, lo que dije es invertir más como Estado en cierre de brecha digital. Invertir donde el Estado no llega y con los números que daba de lo que ha invertido el Estado, así como se invierte en agua, así como se invierte en otras categorías, en otros servicios, en otra industria, es importante. En telecomunicaciones ha sido tremendamente mínimo, y ahí está la cifra que le decía yo, menos del 0.5% de que se creó el FDT, de la inversión total en telecomunicación y conectividad ha sido por parte del Estado de Chile. Cuando nos comparamos con los países OCDE, ese número es al menos 20-25%, y en países latinoamericanos también. O sea, lo que debemos hacer realmente para cerrar cierre de brecha digital es comprometernos todos para trabajar juntos en cierre de brecha digital. Un ejemplo, el Estado, en esto, como dije, 74% de las licitaciones de subsidio de infraestructura que han habido en la historia del gobierno de Chile lo han hecho en estos 3 años. Pero también nosotros construimos la fibra óptica nacional, licitaciones de 2 tramos de la fibra óptica austral para sus troncales, que son como la carretera 5. Que eso nos asegura que haya internet en las localidades. Entonces estamos juntando 186 comunas con internet, fibra óptica que va a la cabecera comunal, y se les dijo a los gobiernos regionales, ustedes generen fuentes para financiarlo y que llegue internet a esas localidades. Nosotros hicimos en el FDT más de 60 anteproyectos de ingeniería para que los GORE, con las indicaciones de las GORE de qué localidades específicas les gustaría conectar en sus regiones. Hicimos múltiples iteraciones y al día de hoy solamente los GORE de Aysén y Los Lagos han puesto fondos para esos proyectos de conectar a esas localidades que ya no tienen conectividad alguna. Para poner en dimensión, si juntamos todos los proyectos que hicimos contra todos los GORE, necesitaban 160.000 millones de pesos. De hecho, que no teníamos aprobación ninguna hasta el año pasado, la ley de presupuesto, donde la comisión del Senado, de hecho hay que agradecerle ahí al senador Letelier que haya empujado que al menos 25.000 millones de los fondos de Subdere que se entregan a las regiones fueran ocupados en conectividad. Al día de hoy, para este presupuesto 2021, no tenemos ningún GORE que haya hecho uso de estos fondos, y yo creo que lo que hace falta realmente es que pongamos la acción detrás de la palabra, porque cuando uno habla con todos los GORE, todos los alcaldes, todo el gobierno, decimos la conectividad es muy necesaria, pero por un lado no asignamos suficiente presupuesto, o por no le ponemos foco, porque cuando están los anteproyectos, incluso hechos por el FDT, y ahí no se aprueban incluso los proyectos que los mismos GORE decidieron y dijeron qué localidades necesitaban conectar. Entonces, ¿qué necesitamos? Invertir recursos para ese cierre de brecha digital, y después, cuando haya infraestructura, podemos pensar ese mecanismo de cómo abordamos a las familias más vulnerables. Es importante lo que decía por ahí el senador con respecto a lugares, comunas en centros urbanos, donde incluso hay conectividad, pero es muy mala, o está al otro lado de la cuadra, como Pascua de Mena, Puente Alto, Cerro Navia, La Pintana, etc. Hay como 23 comunas en centros urbanos que teniendo disponibilidad de infraestructura muy cerca, no tienen, porque las mismas empresas dicen, si entro aquí, no voy a tener nadie que pague la cuenta, o ese
precaución o miedo tienen. Entonces quizás por eso un experimento o un primer inicio del subsidio a la demanda podría decirle, bueno, en esta cuadra le vamos a pagar al menos 4 casas por 2 años, así que usted va a poder pagar su infraestructura en un plazo no como el que usted opera normalmente, en un plazo razonable de años. De hecho, tenemos una reunión con la ministra Rubilar, que le tenemos presentando junto a CEPAL y la ministra de la Mujer, justamente en un subsidio a demanda para mujeres dueñas de casa, que tienen niños, porque claramente, como se dijo ahí, toda inversión de conectividad que haga el Estado de Chile va a ser recuperada en las pymes, en la posibilidad de generar ingresos a las mujeres, la posibilidad de educarse a los niños. O sea, no va a ser un gasto, es una inversión. Y en la economía 4.0, donde ya estamos, todo incremento de digitalización o de disposición de infraestructura tiene un incremento de productividad y en PIB. Así que no es un gasto, es una inversión y que tenemos que hacer cargo como Estado, ponerle más foco a dar esas prioridades dentro del pool, entendiendo que hay un pool de necesidad, y por eso no me gustaría estar en los pies del ministro de Hacienda, pero efectivamente, bajo mi perspectiva limitada de la importancia de las telecomunicaciones, deberíamos ponerle más foco a las telecomunicaciones en Chile. Senador Montes. Micrófono, don Carlos. No, lo primero que quiero decir es que yo he aprendido que la inversión es también un gasto, ¿eh? O sea, por eso que desde el punto de vista económico es también un gasto. No, pero a mí, entre más oigo, más lejos me siento de lo que estamos decidiendo, porque se dice que sea un servicio público, pero que sea servicio público no significa que tenga un carácter público y un derecho público, sino que es una forma que se usa en telecomunicaciones. Entonces yo me recuerdo, el año 89, en la comuna de La Florida, 100.000 viviendas, y había 5.000 teléfonos. Eso era, y era también de servicio público. ¿Y qué se hacía? Se instalaba en la junta de vecinos un teléfono, en la sede. Era la manera de, porque había muy poco. Ahora tenemos en esa misma comuna, tenemos alrededor de 250.000 teléfonos, por distintos medios que se han creado. Hoy día la escala técnica y todo es distinto. Entonces, ¿qué significa que sea servicio público? Yo me confundo. Lo segundo, yo tiendo a pensar de que esto, claro, está bien declararlo un derecho, pero lo fundamental es tener un programa a la altura del desafío de hoy día. Entonces, cuando la subsecretaria nos dice no tenemos los recursos suficientes, yo le encuentro toda la razón, porque la discusión es de otro carácter, es una opción más global de Estado. Entonces, aquí hay tres tipos de necesidad. Uno es la familia, otro es los colegios, y entiendo que ahora hay un proyecto de infraestructura que en 2 años llegaría a todos los colegios, no sé, y el tercero es modernización de la producción de bienes y servicios, que estamos atrasadísimos en Internet, y uno mira, yo veía Italia que va lejos de nosotros hoy día, su gran objetivo es que toda la pyme esté conectada a Internet, o sea, y que eso dicen, porque la reactivación supone crear empresas o modernizar empresas, ¿eh? No es solo mover las que habían, sino que hay que o modernizar o crear, y este es un aspecto clave, y bueno, entonces yo le digo a los miembros de la comisión, a mí hace tiempo ya, pero me bajan muchas dudas si tener tantos recursos guardados en fondos soberanos no hubiera sido mejor destinar 1.000 o 2.000 millones de dólares a invertir, y a lo mejor, como por las mismas razones que dice la subsecretaria, lo habríamos recuperado en impuestos, en IVA, de producción, de muchas otras cosas. Opciones que se tomaron en su momento, pero que hoy día son importantes. ¿Qué es más importante? ¿Bajarle los impuestos a la gran empresa, que al Estado le cuesta alrededor de 5.000 millones de dólares, o haber destinado 1.000 o 2.000 a fortalecer nuestra fibra óptica por todo Chile? Son opciones que tienen que ver también con el debate de esta comisión, que tienen que ver con una discusión política más global. Yo creo que aquí no es solo declarar los servicios públicos, sino que es un programa a la altura del momento en que está el país, de la reconstrucción que Chile va a tener que vivir. Y esto es un tema muy importante de la reconstrucción, muy, muy importante. Y ahora, en el momento actual, estoy de acuerdo con lo que ustedes hicieron en los colegios. No sé por qué es tan lento. No sé por qué esto demora 2 años en llegar a todos los colegios, no lo sé. Pero la familia y el subsidio a la casa que llegue, yo creo que es importante, pero obviamente que el subsidio... se me olvidó una cosa, ¿quién negocia con las empresas? Porque yo lo que he leído también de Europa es que hoy día la clave para todo esto es la renegociación con las empresas, las condiciones en que ellos desenvuelven para bajar los costos, porque si al mismo costo están llegando a todos los lugares que se les está pidiendo, la verdad que ellos están teniendo una alta rentabilidad y no necesariamente están elevando la tecnología.
Yo me acuerdo poco, pero había un proyecto de instalar unas antenas paraguas, ¿no es cierto? Que fracasó, ¿eh? Que yo vi algunas antenas que cubrían parte importante de la ciudad. ¿Qué cambios tecnológicos? Mi experiencia, que hasta que llegó Aton a ser subsecretario en el cargo suyo, nos habían contado un cuento sobre las antenas celulares que en la vida real eran totalmente distintas. Nos contaron un cuento que tenían que ser, y con Aton logramos descubrir de que había varias tecnologías y que no era la única la que se estaba implementando, y era la más barata, pero no la única, y no es la que se instala en otros países. En este tema también el tema de los costos y lo que hacen las empresas y todo, me imagino que está como parte de la conversación, porque es clave. No es lo mismo que cobren 10 pesos que cobren 20 pesos por llegar a cada hogar o a cada colegio o a cada empresa. Eso. Gracias, senador Montes. La verdad, subsecretaria, que creo que el punto aquí es cómo garantizamos mínimos digitales, y con la norma que vamos a aprobar, la verdad es que eso no se logra. Hay un esfuerzo pero uno debería ver cómo establece un bienestar digital mínimo, que no tengamos más niñas arriba de los techos, no tengamos más pymes en situación precaria, y quizás más que un subsidio para pagar la cuenta, uno lo que debiera establecer es un bono para que exista demanda, para que exista, ¿no es cierto?, la posibilidad de un subsidio a la demanda, para que las familias o las pymes puedan tener acceso al Internet, y no que le ayuden a pagar la cuenta, sino que puedan instalar el Internet, puedan tener los equipos para el Internet, que es lo que no hay. Hoy día tenemos un problema de conectividad, no llega. El Internet pasa por la casa de esa niña que está en el techo, pero no se conecta a su casa. Entonces, tenemos ahí un problema. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que piensa el Ejecutivo para lograr eso? Porque aquí, tal como lo decía el senador García, Lago, Coloma y Montes, estamos aprobando hoy día en esta comisión, o no sé si la vamos a aprobar hoy, cuando se apruebe, una norma que no pone mucho. ¿Qué disponibilidad hay de parte del Ejecutivo de efectivamente hacer algo que establezca un subsidio a la demanda? Bueno, como le dije, Presidenta, de hecho las últimas 3 o 4 semanas hemos querido presentarle al MDS una idea de hacer un piloto de eso. O sea, eso obviamente hay que explorar esa idea en serio, pero quien es dueño y puede tomar la decisión de la billetera fiscal no soy yo, porque yo tengo proyectos con 40 proyectos de cierre de brecha digital. 40, y los tengo hechos con anteproyectos de escritorios. Obviamente no he ido en terreno hasta que no tenga mi aprobación de los fondos. Entonces, si me pregunta cuánto cuesta cerrar brecha digital en Chile, 1.500 millones de dólares, muy de la mano con lo que decía el senador Montes, puede ir haciéndose pasos concretos cada año, y espero que no solamente en este gobierno, sino que en todos los gobiernos nos hagamos cargo de esto ya como una prioridad de Estado, no de gobierno. Es una necesidad básica, como se dijo, que los ejemplos ya son evidentes en pandemia, así que no hay que explicarlo. Proyectos tengo, pero claramente el dueño, hay que citar a esta comisión para que se pronuncie sobre el tema, a quien tiene que dar la autorización final. Yo como me preocupo solamente, tengo un mundo chiquitito con preocupaciones solamente de conectividad y telecomunicaciones, obviamente veo esto como fundamental. Pero, una cosa muy breve. Yo tengo una preocupación, al tiro, muy breve. No, yo pediría que esta comisión viniera a la directora de presupuesto nuevo para conversar con ella, pero todos los que se acuerdan año a año cuánto cuesta subir un poquito el fondo de telecomunicaciones. Por eso me preocupa, cuesta mucho subirlo, porque las prioridades generales no la tienen, y por eso que hemos ido a un ritmo más lento del que debiéramos haber ido. Entonces yo le pediría, Presidenta, que antes de votar tuviéramos una conversación con ella, que puede ser el día de la tarde, a la hora que quiera, no tengo problema, pero que por lo menos saber qué se está pensando para el próximo presupuesto y para el futuro. Senador García. Los 1.500 millones de dólares que habla la señora subsecretaria son todos recursos fiscales, porque todo lo que signifique poder ampliar cobertura, en fin, bueno, las empresas
las empresas igual tienen un rédito, entonces no sé si solo son en proyectos, solo recursos fiscales o podría haber ahí un esfuerzo conjunto de las empresas con un subsidio estatal. Subsecretaria. Intermedio, Sí, presidenta. Perdón. Presidenta, Senador Coloma, ¿quería decir algo usted? sí, para aprovechar la respuesta única de la subsecretaria, digamos. Sí, presidente, dos cosas. Una de forma. Yo creo que yo primero me alegro que este tema se esté planteando con fuerza y con pasión en esta instancia. Y creo que lo que mejor podemos hacer nosotros es aprobar esta parte del tema, del proyecto, para que la ley pueda ser conocida esta semana, que es la que hemos acordado los comités. Y digo esto porque yo creo que estos temas tienen que empezar por algún lado, digamos. Yo comparto que podemos paralelamente, pero no vinculado a esto, preguntarle al gobierno cuáles son las perspectivas presupuestarias, que son, veo que son múltiples, porque si vamos a tener un tema de reactivación, vamos a tener un problema de salud, vamos a tener 1000 temas entre medio. Este es un tema que tenemos que tratar de destacar con la mayor fuerza que se pueda. Así que yo lo que pediría aprobar esto, pues yo estuve viendo, la norma efectivamente es parte de un proceso más grande y creo que permite iniciar un debate en donde, recordemos, hay otras comisiones que están asignadas, porque esto está técnicamente en transporte y telecomunicaciones, conceptualmente enviada. Entonces, creo que es razonable que el debate se concentre por lo menos en esa lógica. Creo que lo nuestro más bien va por la vía de ver cómo puede velarse por los presupuestos futuros en términos de ir abordando globalmente este tema. Y yo comparto con usted, presidente, que al final el tema tiene que ver con subsidio a la demanda, y es un tema grande. Yo me he dado cuenta que por ahí va a estar esta línea de solución, porque esto va cambiando mucho, va evolucionando. Aquí es muy fácil, lo dijo el senador Montes, es muy fácil equivocarse con temas que parecen razonables. Usted hacía referencia a la antena, a un tipo de antena especial. Yo he visto muchas fórmulas que de repente se llegan como la solución y de repente la tecnología nos dice que la cosa va por otro lado, y yo tengo mucho más confianza en que en eso sean los privados los que sean capaces de ir pensando qué hacerlo, y nosotros tengamos la capacidad de subsidio para ir entregándole el bien a los ciudadanos. Y entonces yo comparto con usted esa visión, y sí lo que le pediría es que esto podamos despacharlo, porque creo que sería bueno que en esta semana abordemos este tema bien a fondo, esta primera parte del tema de la conectividad. Yo me alegro mucho que esté hoy día por lo menos en tabla para este jueves, en un proyecto que yo estoy de acuerdo que no hace la vida completamente distinta, pero marca un camino. Y yo creo que eso por lo menos es bueno empezar a transitar. Gracias, presidente. Gracias, senador Monte. Senador Coloma, dale con cambiarle el nombre. Senador, es que lo estoy mirando a usted y justo lo tengo al frente, ¿ve? Colegas, la comisión puede no votar este artículo hoy día. Estamos convocados para estudiar el proyecto. Hay acuerdo para que esto se vea en la sala del día jueves. Entonces, la pregunta a ustedes es, ¿qué hacemos con este artículo? No, yo lo votaría, presidente. Ya nosotros tenemos... Okay. Yo quiero sugerir que lo votemos, porque creo que lo que nos corresponde es iniciar el proceso de estudio en la sala, que es lo que más ayudaría, estoy seguro, a la subsecretaria. Ya, nosotros habíamos revisado con el equipo, pero no sé si es admisible. Ahí tendríamos que someterlo a consideración de la comisión. Carlos, una indicación pequeña. Carlos, estás muteado. Estás muteado. Si el senador Coloma quiere votarlo ya, seguramente por cuestiones copernicanas, pero yo la verdad que no tendría problema en votarlo ahora, pero con el compromiso de que mañana, en un momento de la comisión o al final de la comisión, le pedimos a alguien de Hacienda que nos diga qué está pensando, y alguien de la comisión, por último, de Telecomunicaciones, que nos cuente lo que aquí se acaba de decir, en qué marco va esto. Porque la verdad que así nomás es como un saludo a la bandera. O sea, no estoy en contra de los saludos a la bandera, pero es como una cosa que no tiene mayores implicancias en la vida. Pero la Comisión de Telecomunicaciones es la dueña del proyecto, dueña entre comillas, y ellos nos están pidiendo
Por este eso sí, informe a la sí, yo comisión para poder estoy de resolverlo. acuerdo. Vamos a hacer un obstáculo. Ya, entonces lo sometemos a votación, Sí, colegas. Pero yo con la condición de que tengamos, antes de que se discute en sala, por lo menos un par de elementos adicionales. sí, pues Se si va se a va a ver en poner en votación sala, el jueves. si El se va a día ver en jueves. sala el Estamos a jueves, lunes, 11 de la mañana. Habrá espacio entre hoy día y la tarde, mañana y pasado para tener más antecedentes. ¿Qué están pensando? ¿Sabe? Porque si no, lo que va a pasar, lo vamos a aprobar acá, va a ir a la sala, se va a aprobar. Vamos a tener, yo anticipo los discursos, que es un tremendo proyecto, pero que le falta todo esto y lo vamos a aprobar igual. Ya iba a quedar. Entonces tratemos de agarrar algo, tener un antecedente adicional, ir dándole carne a esto, para que, por ejemplo, me pongo creativo, por ejemplo, dentro de la discusión de presupuesto, que vamos, se nos va a caer ya luego, ya estamos en abril, va a llegar agosto, septiembre, el presupuesto, bueno, tal vez pueda haber a partir de este proyecto el chasis para ponerle recursos de otra forma. Pero para eso nos falta antecedentes. Yo sé que no es nuestra comisión la encargada de eso, pero ya, eso. Por todo el power del lunes. oye, nosotros habíamos revisado el artículo y queríamos hacer un agregado, no sé si tendría que preguntar a la Secretaría si es admisible o no. Secretario, ¿usted puede poner el artículo en pantalla? Sí, lo van a proyectar el presidente. Ahí está en pantalla ya, presidente. El artículo entonces, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, anualmente el presidente de la República, durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto del sector público y a través de la presentación de la respectiva glosa presupuestaria, podrá habilitar a que con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se disponga de un subsidio para el pago de las cuentas de servicio de Internet de un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables de nuestro país. Y ahí nosotros queríamos agregar, debiendo considerar factores de territorialidad y acceso actual de servicio, de acuerdo a lo consignado en el Registro Social de Hogares u otro instrumento idóneo que al efecto establezca. Eso no es admisible. Yo puedo compartirlo, pero no. ¿Es inadmisible? Sí. No me cabe duda, secretaria. Ya, lo vamos a dejar consignado en la historia de la ley entonces, ¿les parece? Eso. Ok, Me parece. Gracias, Juan Antonio. ¿En votación entonces, secretaria? La señora presidenta somete a votación el número 10 del artículo único del proyecto de ley que agrega un artículo 28D bis a la Ley General de Telecomunicaciones. Senador Montes, partimos por usted, hoy día. Está sin micrófono, Carlos. Dado que, perdón, que no tenemos garantizado que vamos a tener más antecedentes, porque, presidenta, yo le he pedido que antes de la sala, por lo menos tengamos esto. Yo estaba en la disposición de decir, bueno, ya que esto se apruebe sabiendo lo que significa, lo limitado que significa tomar una decisión. Pero tal como ha dicho el senador Lago, como tenemos debate presupuestario luego, para tener posibilidad de incidir en el peso específico dentro del presupuesto de esta área, y tal como está redactado el artículo, dice para que con cargo al Fondo de las Telecomunicaciones se abra esta línea. Y la verdad que a mí me ha tocado todos los años el debate sobre el Fondo de Telecomunicaciones. Y el Fondo de Telecomunicaciones normalmente ha habido, de todos los gobiernos, de todos los directores de presupuesto, harta resistencia a darle la envergadura que este tiene. Nosotros deberíamos estar con mucho mayor desarrollo, no solo por este fondo que terminó siendo un fondo más social, aquí una estrategia de infraestructura de otras características. Bueno, yo me voy a abstener, señora presidenta. Ok. Te está absteniendo de todo, senador Montes. Mira, no de todo, no exagere. No, es casi todo, si tiene razón. Le vino el virus virus abstencionista. No, Congreso, ya. Siga, secretaria, por Senador favor. Coloma. Complicarse esta conversación. Yo a favor, presidente, y hago reflexionar al senador Montes, que no se puede seguir absteniendo en todos los programas, en todos los proyectos. Yo voto a favor. Senador García. Yo también me voy a abstener porque lo que hace esta indicación
es con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se disponga de un subsidio para el pago de las cuentas. Y la señora subsecretaria nos ha dicho con toda claridad que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones no tiene fondo, no tiene plata y se le asignan recursos solo frente a proyectos específicos. Entonces, de verdad que estaríamos aprobando una norma programática sin sustento financiero. Yo prefiero pensarlo de aquí a la sala y por eso me abstengo. Senador Lagos. Se contagió. Luego este virus se propaga rápidamente. Nos abstenemos esperando esa conversación. Que más la planteamos hace rato, ¿eh? No me parece razonable. No hay que repetir, parece que va a incidir la abstención. Presidenta. Gracias, secretaria. La verdad es que me hubiese gustado agregar el tema que planteé. Podríamos haber cambiado el término debiendo con para ello podrá considerar, y eso no hubiese sido inadmisible. Vamos a insistir en la sala. Creo que tenemos que avanzar a ver cómo establecemos mecanismos interesantes como tienen otros países, Canadá, por ejemplo, que tienen mecanismos cruzados de subsidio a la demanda y a la oferta, y que tienen además cooperación local. Yo voy a aprobarlo. Creo que es un tímido avance de este proyecto, pero es algo. Presidenta, las abstenciones influyen en el resultado y por lo tanto corresponde repetir la votación. Senador Montes. No, yo creo que la abstención es una de las opciones que tienen los parlamentarios. Yo no haría mofa del hecho de que uno dice, mire, yo prefiero abstenerme que votar en contra, porque eso se trata. Yo aquí también podría votar en contra, pero creo que esto está en una línea de tratar de encontrar soluciones, el problema es que no contiene soluciones suficientes, significativas. Y yo por eso prefiero dar una señal de decir abstenerme. Yo sé que cuando discutimos otro proyecto se dijo que era pecado mortal y que uno se iba al infierno si se abstenía. Pero la verdad es que esta es una de las opciones que tienen los parlamentarios para expresar una cierta visión del proyecto, una cierta voluntad. Yo me sigo absteniendo porque prefiero que a la sala llegue claro de que aquí hay una insatisfacción con las características del proyecto y además creo que nosotros como Comisión de Hacienda debemos, ojalá que antes del jueves, tener una conversación con otras personas que nos den otros datos, porque esta es una discusión, yo diría, macro. No es una discusión puntual de un medio, es que tiene que ver con una idea del desarrollo, ¿ah? O sea, más global. Por eso yo voy a persistir en mi abstención. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo encuentro plenamente legítimo que uno se abstenga. Eso no pongo en duda. Si hago un comentario más que el senador Montes solía votar a favor o en contra. Era así. Ahora se está obteniendo mucho. Es un comentario nada más que constante. Yo creo que el tema de fondo, presidente, es que, a ver, yo creo que, perdón que sea franco, pero veamos cuál es el rol también de las distintas comisiones. Los que están haciendo el trabajo técnico, los que están encomendados, es una comisión de trabajo de telecomunicaciones que se lleva harto tiempo en este tema que es muy complejo. No es un tema fácil. Yo he visto otros proyectos que afloran y desandan camino porque son de alta complejidad. Entonces, si ellos están proponiéndonos esto y está dentro, y si bien es cierto, no, senador García, esto, la gracia es que crea el instrumento por el cual poder generar recursos necesarios para esta línea de respuesta. Eso es lo que yo valoro. No es que le quita a uno, ni no, pero sin esto no se puede asignar, por así decir, y al contrario, con esto se genera la obligación de asignarlo, a eso me quiero referir. Entonces, yo creo que es un avance. Ahora, se podrá obviamente discutir y cada uno tiene derecho a resolverlo como le parezca, pero creo que esa es la señal potente que se da, que en el próximo presupuesto tiene que haber considerado, porque está en otra ley que así lo dice, una cantidad de recursos para este proyecto. Eso, voto a favor, presidente. Senador García. Mantengo mi abstención. Senador Lagos. Sí, voy a mantener la abstención. El proyecto más en ver por interno que tiene elementos que son favorables. Entre paréntesis, me hacen ver de que en la ley de telecomunicaciones
tampoco es tan antigua, la palabra Internet aparece como 5 veces, parece, o 6. ¿Ya? Hay pocas referencias a ella. El tema de neutralidad, etcétera, pero muy poca referencia. Y lo otro es que al haber el reconocimiento de un servicio público, lo que ocurre es que se le imponen ciertas obligaciones igual a las empresas a responder, por ejemplo, para la viabilidad de instalación en ciertas áreas que hoy día no están obligados ni a responder. Si usted la incorporara a la categoría de servicio público, como está definido en esta ley, que no es un servicio propiamente tal, pero de cierta utilidad pública, habría obligación de la empresa y un plazo para responder. O sea, el proyecto tiene cosas positivas, pero lo que hemos tratado de plantear de manera constructiva, ¿ya? Y bastante transversal por lo demás, en el argumento, y también en la hora de votar, porque hay abstenciones de ambos lados, creo que hace razonable tener ese espacio. ¿Ah? Y como dije anteriormente, sobre todo en vista de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto no ocurre entre octubre y noviembre nomás, la ley de presupuesto empieza a ocurrir ahora. Y ahora es cuando uno tiene que empezar a tratar de marcar ciertos temas, de poner ciertas visiones por delante que nos orienten en esa discusión. Y ese es un tema importante hoy día, creo, en el tema de Internet, cuando vemos lo que nos está ocurriendo, el drama de los confinamientos, la brecha digital, todo eso surge con mayor fuerza. Bueno, tal vez hay espacio, sin caer en ningún populismo abyecto, de poder hacer cosas mejoras con algún elemento sustantivo. Cosa que nos damos el espacio de aquí a la sala, que va a ser el jueves, entiendo, y además esas cosas siempre pueden variar, para tener más información, mayores compromisos, etc. Por eso voy a mantener mi abstención. Gracias. Presidenta. Yo, nuevamente, y por las mismas razones que da el senador Lagos, el mismo argumento respecto del impacto que tiene esta ley, o que puede tener, es la parte positiva, voy a votar a favor. ¿Y por qué? Porque este artículo abre tímidamente una posibilidad, lo ha dicho la subsecretaria, no hay fondos, pero la abre, por lo tanto podemos ponerle fondos. Entonces, reglamentariamente se suman las abstenciones a la posición favorable y queda aprobado el artículo 28D bis. Y con eso queda despachado por la Comisión de Hacienda el proyecto. Presidenta, quiero hacerle presente que este es un proyecto que se encuentra en segundo informe. Por lo tanto, no hay plazo para indicaciones y en la sala tendría que tener unanimidad para los efectos de incorporar una indicación. Lo tengo claro, gracias Soledad. ¿Estamos entonces? ¿No hay otro tema? Yo creo que mañana podríamos pedirle, Soledad, invitar a la directora de presupuesto, tal como lo ha pedido el senador Montes, para ver este tema, ¿les parece? En la sesión ordinaria, la que está fijada para tratar la tabla ordinaria. ¿Les parece, colegas? ¿Hay acuerdo? Ya, así se acuerda entonces. Don José Huerta, ¿me podría llamar por teléfono? La pobre directora de presupuesto está partiendo, ya vamos a poner un tema grande. Es una solicitud de los colegas. Sí, está bien. Le avisamos para que venga preparada. La subsecretaria le puede contar. Puede terminar siendo copernicano, Juan Antonio. Puede terminar siendo copernicano. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Esto lo terminemos, Galileo. Se levanta. Gracias. Chao, 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 subse. Recording stop.